Nos encontramos ya con el gobernador regional de Piura, que nos visita muy temprano en los estudios de TV Perú de esta ciudad, que de paso recién conozco, ¿no? Con mucho gusto hemos estado compartiendo trabajo no solamente con Rocío Alea, sino con nuestra compañera Julia Miranda durante la jornada de ayer, y estamos muy contentos ahora de recibir al gobernador regional Reinaldo Gilbert, que por supuesto, como les digo, además estuvo adelantando declaraciones y definiendo lo que tendría que ser la agenda, ¿no? Los parámetros de la agenda que esperaban finalmente los piuranos. Buenos días, gobernador. Primero, ¿se vio satisfecho usted con el debate de ayer con respecto a lo que venía usted comentando en los días anteriores? ¿O nos quedamos cortos? Bueno, buenos días, y agradeciendo la entrevista, ¿no? Definitivamente el formato de los debates tiene 4 puntos importantísimos para las regiones, para el tema que queremos saber sobre el interior del país, y me parece a mí que en este formato, o sea, que es muy específico, me hubiera gustado realmente tener menos ataques, menos reclamos, menos pullas y más propuestas, ¿no? Y sobre todo porque uno esperaba precisamente que el tema de visión del país, ¿no? Y las palabras finales fueran este espacio de repente de política un poco más confrontacional, ¿no? Pero efectivamente los otros 4 temas que, como ustedes eran bastante específicos, se utilizaron, ¿no? Para hablar de lo que no cabía, ¿no? Y hablaba Jennifer del tema de ordenamiento territorial, casi no escuchamos prácticamente por ahí propuestas. Y cuando hablaron de descentralización se desviaron en algún ataque por ahí, pero además son muy pocas horas realmente para los debates, es decir, son 2 debates. Imagínense si hubiera sido uno solamente, y en esos 2 debates deben ocupar el tiempo específicamente en dar el mensaje. Lo demás se ve en los medios de comunicación todos los días, ¿no? Y eso ya la gente lo tiene, lo asume. Creo que hay que aprovechar, ya que está este caso, esta situación, de ser más directos, ¿no? Por eso es que yo creo que me he quedado, a pesar de que he escuchado cosas interesantes y además buenos puntos de vista de ambos lados, me he quedado con las ganas de saber más detalles de cómo implementar lo que proponían, ¿no? Según lo que yo he podido ver, usted había estado privilegiando mucho el tema, pues, de todo lo que tiene que ver con los proyectos de irrigación, las represas. El tema de salud es una preocupación especial. Hay 2 hospitales de alta complejidad, me parece, ya comprometidos, y habían otros 2 más para el próximo año, creo, si no estoy mal. Usted ha hablado de las carreteras de penetración también, cuando hablamos pues de zonas agrícolas que por supuesto no son el motor económico. Y usted ha hablado mucho sobre las atribuciones del gobierno regional en términos de tanto de la aprobación de proyectos o aceleración de proyectos. Decía usted que un colegio pues se toma 4 años de repente, ¿no? un expediente, cuando podría salir en 10 meses, que es la queja de siempre, la crítica de siempre. Pero por otro lado también atribuciones, lo conversábamos fuera de cámaras, para temas como los programas sociales, ¿no? Donde al parecer, y curiosamente, insólitamente diría yo, es poco lo que el gobierno regional tiene que decir en un tema que que debería conocer con mucho más detalle que el gobierno central. Este universo, ¿dónde escuchó usted propuestas que le pareció, digamos, o le parecieron interesantes? Bueno, mire, lo de infraestructura, efectivamente hay una brecha muy grande en el país. Hablaban de 280.000 millones de soles. Esta brecha de infraestructura es básicamente en las regiones, que son las zonas productoras, son las zonas donde viene creciendo el Perú. Este gobierno ha hecho realmente compromisos importantes para cerrar esas brechas de infraestructura, sobre todo en las ventanas de iniciativas privadas, es decir, asociaciones público-privadas. Esas asociaciones público-privadas que ya están comprometidas, digamos, por este gobierno, creo que deberían, por ejemplo, me hubiera gustado saber cómo impulsarlas con el próximo gobierno, cómo acelerarlas, ¿no? También, por ejemplo, este gobierno tiene importantes inversiones en lo que es colegios, en lo que es salud, en lo que son los programas sociales, que también me hubiera gustado escuchar cómo continuaban estas inversiones, con el compromiso para continuarlas. Creo que se ha avanzado bastante ahora, pero me parece a mí que debemos ir más rápido para poder cerrar eso. ¿Por qué? Porque la población, como usted bien dice, más pobre del Perú está en las provincias, y no pueden esperar realmente carreteras de penetración, no pueden esperar afianzar lo que es la producción agrícola, por ejemplo, con mayores reservorios, o la salud, que está demorando en llegar, o el agua potable, que ayer se tocó mucho el tema, que es muy importante, que es transversal a todas las regiones, ¿no? En el tema de descentralización, me gustó, por ejemplo, que nos dieran que
nombraran o que dijeran que en el Consejo de Ministros, por ejemplo, va a haber un SION o una posición para un representante de la Asociación Nacional de Gobernadores Regionales y para el AMPE, que es de las municipalidades. Eso es muy importante, ¿no? Porque de alguna manera participarían las regiones también en la planificación del país. Y efectivamente yo venimos reclamando a todos los gobernadores regionales que se termine el tema de la descentralización, el proceso. Se quedó congelado hace 10 años y tenemos ahora tareas que cumplir, tenemos misión que hacer y no tenemos todas las facultades ni las competencias para llegar a hacerlo. Cuénteme precisamente sobre el tema de programas sociales, que a mí me llama mucho la atención, precisamente por la incidencia de la pobreza y de la desnutrición infantil en una región como la de Piura. ¿Qué cosa tiene que ver el gobierno regional ahí? ¿No habla, no tiene voz, no tiene voto? ¿Y cómo se traduce esa ausencia del gobierno regional ya sobre el terreno, sobre la gestión de los programas sociales? Bueno, mire, la lucha contra la desnutrición crónica, que es uno de los metas del país realmente, eso se tiene que dar en el sitio, en cada lugar, en cada distrito, en el sitio más pobre. Tiene particularidades muy específicas. Claro, porque no solamente es darle un micronutriente al niño, sino también asesorar a la familia. ¿Y cuáles son las particularidades piuranas que no se estarían atendiendo precisamente porque el gobierno central no conversa como debería con el regional? El gobierno central tiene programa de ayuda casi en Piura, por ejemplo, por 400 millones de soles, de los cuales nada o poco tienen los gobiernos locales, regionales. Y esto sí me parece que no está bien, porque al final el que está en la trinchera para la lucha contra la desnutrición es el gobierno distrital, el que está local, el que tiene al niño al frente, a la familia. Y ahí no solamente es darle la chispita que le llaman o la micronutrientes, sino que asesorar para una mejor alimentación y sostenibilidad de la niñez. Esto me parece que debería participar más con el programa nacional. No digo yo de dinero, sino digo, por ejemplo, de participar en el control, en el planeamiento, en el diseño de cómo, la estrategia de cómo llegar a la familia, de cómo llegar al niño desnutrido. Entonces, esto, por ejemplo, sí debería haber cabida con el... Hablamos de una cogestión de repente, además, mientras los gobiernos regionales, distritales, también ganan esas capacidades, ¿no? Porque claro, siempre una preocupación permanente es descentralizamos y hasta dónde avanzamos en ese sentido. No es el caso de la región donde estamos, pero hemos tenido pues regiones donde realmente la cosa se salió de las manos y tenemos varios gobernadores regionales, sea presos, sea con problemas judiciales graves, ¿no? Entonces, claro, esto también habla de una necesidad de que la descentralización vaya madurando en la dirección correcta, ¿no? Sí, ahora, esto de hablar de corrupción, por ejemplo, que usted dice de los gobiernos regionales, es un tema en el cual es muy particular. Yo no generalizaría en los 24 gobiernos regionales. No, sin duda. Creo que los nuevos gobiernos regionales veo que tienen mucho más, han entrado con mucho más velocidad, digamos, y visión de país que lo que podría haber antes, ¿no? Pero sí, yo no estoy hablando de transferir recursos sin control, obviamente. Estoy hablando de cogestión, es decir... Tener un sitio en la mesa para poder realmente... En un lugar usted tiene el soldado, ¿no? Tiene el soldado en la trinchera que va con la desnutrición y por otro lado tiene usted el diseño y la estrategia de cómo llegar. Eso que cogestión. Para ir terminando, me interesaba mucho, yo le preguntaba anoche a Pedro Pablo Kuczynski sobre el tema Talara, que por supuesto o sea, concita mucho interés. Lo conversábamos en Lima la semana pasada con Arturo Woodman, ¿no? Él decía, finalmente sí es un proyecto importante, por supuesto la población de la zona de influencia tiene también mucho interés, y claro, Keiko Fujimori decía, conmigo Talara va, ¿no? Con usted no va, más o menos. Y ya Pedro Pablo Kuczynski, ya analizando un poquito más la letra pequeña, le decía, bueno, no es que no va, es un proyecto que ya está avanzado al 40%, no está, pero tiene problemas en el sentido que, bueno, vas a tener que importar, en este caso el crudo, se habla mucho de los precios ahora del petróleo, es una refinería, tiene sentido, ¿no? Y por supuesto sabemos, pues, los críticos llaman a Talara una suerte de cafetera, ¿no? Una cafetera ya con demasiados años, entonces, ¿qué tanto sentido racional, ¿no? tendría en este caso su mejoramiento? ¿Cuál es la posición del gobierno regional al respecto? Bueno, mire, el negocio del petróleo es un negocio cíclico. Es un negocio que usted no lo puede pensar para los próximos 5 años, 6 años. Es un negocio que va a tener una constancia en los próximos 50 años, por ejemplo. Y definitivamente la renovación de la refinería era muy importante. Yo creo que, como usted bien dice, es un proceso un proyecto que va en 40% de avance y que creo que hay que continuarlo. Definitivamente ya estamos metidos en el tema. Y yo creo que en lo largo del tiempo sí es necesario este proyecto, ¿no? Son 3.500 millones de dólares que está apostando el país por un sector realmente de energía local propio, que me parece que sí es importante conservarlo y que creo que sí es necesario hacerlo. Yo, como le vuelvo a decir, yo no lo miro en el tema local o coyuntural de este momento, sino en lo largo del tiempo sí es necesario. Para terminar, gobernador, quería pedirle una breve reflexión sobre lo que es, ya yendo más allá, el modelo de desarrollo. En Piura
veíamos no solamente los contrastes a los que aludíamos hace algunos minutos, sino también cómo conviven, por supuesto, las actividades económicas. Es más que un microcosmos, ¿no?, con respecto a la actividad agrícola, a cómo se ha desarrollado pues de manera importante, pero convive ahí la actividad minera, convive por supuesto la actividad de hidrocarburos. ¿Usted ve en el horizonte énfasis, cambios que tendrían que darse hacia un lado o hacia el otro, o piensa que la convivencia del modelo como tal es posible? Bueno, mire, los sectores económicos que hay en Piura, por ejemplo, donde hay realmente recursos de todos sectores, me parece a mí que se están llevando bien. Lo importante es ahora enfocar a la región, es decir, el gobierno que viene tiene que entrar en la descentralización efectiva, tiene que darle prioridad a las regiones para que puedan realmente desarrollar la parte de economía. Y aquí donde está el potencial del Perú, donde está creciendo, está también la mayor cantidad de pobreza. Es decir, hay sectores, como usted nombraba, que van muy arriba y también los sectores más pobres también están presentes juntos. Entonces, la inteligencia, por eso que la inteligencia del modelo económico tiene que ser que, aprovechando estas riquezas que se generan ahora en las regiones, convertirlas en bienestar social, convertirlas en desarrollo de las personas, enfocarlas a que haya mejor calidad de vida. Y estamos hablando de cerrar brechas de agua potable, energía, pistas, veredas, carreteras para implementación, salud con hospitales, es decir, toda esta infraestructura que estamos en deuda es lo importante desarrollar. Es decir, ahí está la clave, ¿no? Convertir el desarrollo económico en bienestar social.